Irán está tratando de ir aún más lejos. Ahora no solo están diciendo que van a bloquear el petróleo, han salido a decir que quieren controlar los cables de Internet submarinos que pasan por debajo del estrecho de Hormuz. Y también han dicho que si quieres usar Internet, tienes que pagar una tarifa. Hoy vamos a ver bien este tema, vamos a verlo de inmediato. Actualmente, parece que Irán, además de bloquear el estrecho de Hormuz, también está tratando de controlar los cables de Internet submarinos. Según un informe del medio pakistaní Pakistan Observer, Irán ha comenzado a considerar los cables submarinos del estrecho de Hormuz como un activo estratégico nacional. Recientemente, Irán ha anunciado que va a encargar a la Autoridad de Gestión del Golfo Pérsico, una agencia creada para controlar el estrecho de Hormuz, la responsabilidad de supervisar y gestionar los cables submarinos en sus aguas territoriales. Esto es un problema muy grave. No hay solo uno o dos cables submarinos que pasan por el estrecho de Hormuz. Se sabe que al menos 7 cables que conectan Asia, Medio Oriente y Europa pasan por el fondo marino del estrecho de Hormuz. Si esta medida se implementa, todos los cables que transmiten enormes cantidades de tráfico global, de Internet y datos financieros quedarían bajo el control de Irán. De hecho, la agencia de noticias Fars, que está bajo la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que se debería implementar un sistema de permisos y tarifas para los cables de Internet que pasan por el fondo marino del estrecho de Hormuz. Además, según un informe de Iran International, un medio opositor iraní, Irán considera que el estrecho de Hormuz no solo es un punto estratégico para la energía y el transporte marítimo, sino también un punto clave de presión digital. El think tank británico Policy Exchange reveló que a través de los cables submarinos se realizan transacciones financieras por más de 10 billones de dólares al día, los pagos bancarios, las transacciones en la bolsa, el comercio de divisas y todas las actividades financieras que son el pulso vital de la economía mundial, en realidad se realizan a través de los cables submarinos. Por eso, si Irán llegara a cortar los cables submarinos, no sería solo un problema de quedarse sin Internet. Podría tambalearse todo el sistema financiero. De hecho, muchos de los países que usan estos cables submarinos, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que han acumulado riqueza gracias al petróleo, podrían verse aún más afectados por esto. Pero Irán fue muy firme. La agencia iraní Tasnim declaró que ni las Naciones Unidas ni ninguna empresa multinacional de telecomunicaciones tiene derecho a instalar cables de Internet, oleoductos o gasoductos a través de este estrecho sin el permiso de Irán y sin pagar las tarifas correspondientes. Además, Irán adoptó una postura firme al afirmar que ningún país, empresa comercial o naviera tiene derecho a operar barcos mercantes o buques de transporte de energía hacia Irán sin pagar las tarifas de tránsito y sin cumplir con las leyes establecidas por Irán. En realidad, no se sabe si Irán realmente controlará los cables submarinos que pasan por el estrecho de Hormuz, y esto podría ser simplemente una declaración para ganar ventaja en las negociaciones. Sin embargo, el hecho de que se haya hecho tal declaración ya tiene implicaciones muy importantes para nosotros. Incluso en esa situación, siguen surgiendo análisis que indican que Irán podría resistir mucho más tiempo de lo que se pensaba. La CIA de Estados Unidos ha evaluado que Irán puede soportar al menos 34 meses el bloqueo marítimo estadounidense. Algunos funcionarios estadounidenses incluso mencionan la posibilidad de que Irán resista aún más tiempo. La razón es sorprendentemente clara. Irán ya no depende únicamente de un solo mar. Estados Unidos está presionando el estrecho de Hormuz para intentar colapsar la economía iraní, pero Irán está construyendo rápidamente rutas alternativas utilizando vías terrestres y el mar Caspio. En especial, la red ferroviaria que conecta con Asia Central se está convirtiendo en un factor clave. Aunque puede que no sea tan eficiente como el transporte marítimo, lo importante es que permite a Irán seguir exportando petróleo al exterior. De hecho, incluso dentro de las agencias de inteligencia estadounidenses, están prestando atención a la posibilidad de que Irán esté transportando petróleo hacia Asia Central utilizando el ferrocarril. Además, está el mar Caspio. Actualmente, Irán está operando las 4 terminales portuarias en la costa norte del mar Caspio en régimen de emergencia las 24 horas del día. A través de estos puertos, el comercio con Rusia sigue en marcha. Irán está enviando petróleo crudo a Rusia y, por otro lado, Rusia está suministrando a Irán recursos alimenticios esenciales como trigo, maíz, forraje y aceite de girasol, aunque Estados Unidos y Occidente están ejerciendo presión mediante un bloqueo marítimo. Rusia e Irán han creado una nueva ruta de supervivencia utilizando el mar Caspio.
un espacio donde es difícil que entren fuerzas navales extranjeras. Además, Rusia está suministrando piezas de drones a Irán a través del Mar Caspio, apoyando así la rápida reconstrucción de la fuerza de drones de Irán en esta guerra. Mientras no se bloquee el Mar Caspio, Irán podrá seguir resistiendo. Se informa que incluso Estados Unidos está teniendo dificultades para identificar con precisión el volumen de comercio en el Mar Caspio en este momento. La mayoría de los barcos que navegan por el Mar Caspio continúan operando como barcos fantasma, desconectando sus sistemas automáticos de identificación. Y también es importante que la jurisdicción está dividida. Azerbaiyán, Rusia y Europa están bajo la responsabilidad del Comando Europeo de Estados Unidos. Pero Irán y 3 países de Asia Central están bajo la responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos. Por eso, es una estructura en la que es difícil tener una respuesta unificada. Además, se informa que Irán todavía mantiene sus misiles y lanzadores móviles. Según un informe del Washington Post, actualmente, Irán mantiene alrededor del 75% de sus lanzadores móviles de misiles y alrededor del 70% de sus misiles. Durante la guerra, hubo informes de que casi no quedaban, pero eso resultó no ser cierto. Sin embargo, el presidente Trump ha declarado que Irán solo tiene entre un 18% y un 19% de sus misiles en comparación con antes de la guerra. Pero es cierto que la capacidad de misiles de Irán sigue aumentando. Irán tenía una cantidad considerable de misiles enterrados en instalaciones subterráneas debido a los bombardeos de las fuerzas estadounidenses e israelíes. Pero actualmente Irán está restaurando esas instalaciones subterráneas y aumentando rápidamente su capacidad de misiles. Irán actualmente sigue ganando tiempo. Esta es una de las formas diplomáticas características de Irán. Ya lo ha hecho varias veces antes. Irán suele intentar ganar tiempo para crear una situación favorable para sí mismo. Actualmente, Irán sigue prolongando las negociaciones con Estados Unidos para ganar más tiempo. Incluso ante las demandas de negociación de Estados Unidos, Irán no ha presentado una postura oficial. Hasta ahora, la posición oficial de Irán es simplemente que están revisando la propuesta de Estados Unidos. En esa situación, Irán incluso ha emitido mensajes mucho más contundentes. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió recientemente, a través de un comunicado, que si sus petroleros o barcos mercantes son atacados una vez más por Estados Unidos, atacarán directamente las bases militares estadounidenses desplegadas en todo el Medio Oriente. De hecho, es prácticamente una declaración pública de represalia dirigida a Estados Unidos. Actualmente, hay bases militares estadounidenses ampliamente distribuidas en todo el Medio Oriente. Siguen surgiendo análisis de que todas las instalaciones militares estadounidenses, como la base aérea Al-Udeid en Qatar, la base naval en Bahrein y las instalaciones en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irak, están dentro del alcance de Irán. Desde la perspectiva de Irán, esto muestra la intención de no limitar la lucha solo a ataques contra su propio territorio, sino de hacer que Estados Unidos pague un precio en todo el Medio Oriente. De hecho, actualmente Estados Unidos parece estar bastante desconcertado. Estados Unidos se enfrenta a una situación diferente a la que esperaba. Al principio, parecía que Estados Unidos pensaba que si presionaba fuertemente solo el estrecho de Hormuz, la economía iraní se tambalearía rápidamente. Esto se debe a que la economía iraní depende en gran medida de la exportación de petróleo crudo. De hecho, Estados Unidos esperaba que al reforzar el bloqueo marítimo y detener las exportaciones de petróleo iraní, los ingresos en divisas extranjeras de Irán disminuirían drásticamente y la crisis económica interna se agravaría rápidamente. Pero con el tiempo, incluso dentro de Estados Unidos, el ambiente ha ido cambiando poco a poco. Esto se debe a que Irán está resistiendo mucho más de lo esperado. En particular, lo que más sorprende a Estados Unidos es el Mar Caspio y la red de rutas terrestres. Estados Unidos pensaba que si bloqueaba el mar, el comercio iraní quedaría prácticamente paralizado. Pero Irán empezó rápidamente a desviar sus rutas comerciales hacia el norte, utilizando nuevos caminos alternativos. Está utilizando la red de rutas hacia Asia Central para transportar petróleo y suministros, y sigue conectado con Rusia a través del Caspio. El problema es que el Mar Caspio tiene una estructura que hace muy difícil la intervención de la Marina de Estados Unidos o de las fuerzas occidentales. Esto se debe a que es un mar interior donde la entrada de buques externos está prácticamente restringida. Así que ha surgido un espacio donde la estrategia de presión marítima, en la que Estados Unidos solía tener ventaja, no funciona adecuadamente. Además, con los análisis que indican que Rusia y China también están actuando activamente, la carga para Estados Unidos está aumentando aún más. Como Rusia y China están apoyando a Irán en este momento, Estados Unidos impuso sanciones a un total de 10 personas y empresas acusadas de ayudar a Irán a obtener piezas de armas y materias primas utilizadas en la producción de drones y misiles balísticos. Se sabe que entre ellos también se incluyen varias empresas con sede en la China continental y Hong Kong. Por eso, Estados Unidos no solo está enfrentando a Irán, sino que ahora también tiene que lidiar al mismo tiempo con toda la red que lo respalda.
De hecho, incluso dentro de Estados Unidos han comenzado a surgir evaluaciones de que la economía iraní no es tan grave como se pensaba. El cálculo inicial de Estados Unidos de que Irán colapsaría por el bloqueo está empezando a tambalearse poco a poco. Además de esto, Irán sigue alargando las negociaciones. Estados Unidos quiere terminar la guerra rápidamente, pero Irán está ganando tiempo mientras restaura su capacidad de misiles y vuelve a aumentar su capacidad de producción de drones. Para Estados Unidos, a pesar de la presión, Irán no se está derrumbando por completo, sino que está logrando resistir. El problema es que pronto se acercan las elecciones intermedias en Estados Unidos. Si el bloqueo del estrecho de Hormuz continúa y la guerra no termina, podrían sufrir una gran derrota en las elecciones intermedias. Para el presidente Trump, esto sería la peor situación posible. Además, los daños causados por el bloqueo del estrecho de Hormuz probablemente se extenderán no solo al sudeste asiático, sino también a otros países asiáticos y europeos. Si esto sucede, existe una alta probabilidad de que se produzca una crisis económica mundial debido al bloqueo del estrecho de Hormuz. En este momento, los países del sudeste asiático ya están en estado de emergencia porque no les está llegando petróleo. El próximo año podría producirse una escasez de alimentos en varias partes del mundo debido a una gran hambruna. Pero el mayor problema es que no se ve una estrategia de salida.